Bueno, acá estamos de vuelta. Entonces, justo lo que estábamos analizando antes de que se produjera el corte, con respecto a la política de Perón en materia de relaciones internacionales, esto de que se le suele achacar de los criminales de guerra que se refugiaron en la Argentina. Reitero, fue cierto, hubo muchos criminales de guerra que se refugiaron en la Argentina. Y en efecto, el director nacional de migraciones era de origen alemán, Rodolfo Freude, en realidad Rudolf Freude. Ahora, también es cierto que lo que se le achaca a Perón es lo mismo que hicieron los norteamericanos. Todo el desarrollo de la industria misilística norteamericana y el desarrollo nuclear norteamericano lo hicieron muchos ingenieros alemanes reclutados durante la guerra. Por lo tanto, cuando lo hacen los norteamericanos está bien, si lo hace Perón está mal. Me parece que hay una doble vara, un doble estándar. Y en este sentido a veces se banaliza demasiado el término nazi. Este es nazi, aquel es nazi. Pues la verdad, el nazismo significó un horror muy grande, una monstruosidad muy grande en la historia de la humanidad. Pues a veces cuando se le dice nazi a Perón, que tenía cierta simpatía por ideas autoritarias, no me cabe ninguna duda, era militar al fin y al cabo. Y en esto, como digo siempre, hay una génesis claramente autoritaria y verticalista en el peronismo. Pero de ahí a que sea nazi me parece mucho. En este sentido, no hubo campos de exterminio en la Argentina. Los campos de exterminio los pusieron los antiperonistas, precisamente. Tampoco hubo una política basada en la supremacía de una raza. Tampoco hubo una política de agresión y expansionismo territorial. Entonces, cuando se ponen los calificativos hay que tener cuidado. Yo hasta ahora he dicho con respecto a algunas figuras que eran nazis, pero porque verdaderamente a través de sus declaraciones lo plasmaban. Ahora, cuando quiere a alguien que por ahí tiene ciertas tendencias autoritarias tildárselo de nazi, me parece que se banaliza el término. La banalización del mal, como nos decía Hannah Arendt. Por otro lado, cabe destacar que el nazi Perón reconoció el Estado, fue una de las primeras naciones en reconocer la creación del Estado de Israel. Argentina fue de las 10 primeras naciones que reconoció al Estado de Israel. Entonces, muchachos. Y por otro lado, cabe destacar, a raíz de una documental que vi hace muy poco, en Netflix, después les digo cuál es porque se la recomiendo, el propio Mossad israelí terminó reclutando algunos jerarcas nazis para sus filas. O sea, los propios israelíes reclutaron a algunos de sus verdugos. Hay una documental en Netflix que se llama Otto Skorzeny en España, el hombre más peligroso de Europa. Les recomiendo que la vean, porque el tipo terminó trabajando para el Mossad y desarmando el programa misilístico egipcio, en el cual también trabajaban ingenieros alemanes. Claro, hubo mucha maniobra desocupada alemana después de la guerra. Ahora, hablando en serio, me parece que tildarlo a Perón de nazi es una banalización del nazismo. Que Perón tuvo un viso fuertemente autoritario, es cierto. Ahora hemos hablado de las bondades del peronismo hasta ahora. Tenemos que marcar algunas cosas que creo que en las cuales el general la pifió enormemente y que le costaron caro esos pifies. Hay algunas decisiones de persecución a la oposición o de vocación hegemónica que me parecían terriblemente innecesarias en el marco de un movimiento popular tan vasto. Ahora voy a explicar algunas de esas medidas. Entonces creo que esto es, siempre es algo que me interesa destacar. Se lo acusa de nazi, que recibió criminales de guerra, pero fue de los primeros en reconocer el Estado de Israel. Por otro lado, también estuvimos a punto de mandar tropas a la guerra de Corea. Fue el ministro de Guerra el que lo convenció a Perón de no mandar a... ¿Qué vamos a ir a hacer a Corea? Dejarlo a MacArthur ahí, que haga lo que tenga que hacer. Pero, o sea, más allá de la retórica antiimperialista y anti-yanqui de Perón, también es cierto que no era ningún tonto el general. Podía hacer cualquier cosa menos tonto, precisamente. Y en efecto veremos que en su segunda presidencia, claramente, el Departamento de Estado norteamericano lo vería a Perón como la barrera de defensa frente a la infiltración comunista. En efecto, durante su segunda presidencia,
el gran vencedor de la guerra, el general Eisenhower, que era el presidente de los Estados Unidos, mandó nada más ni nada menos que a su hermano, Milton Eisenhower, porque veían en Perón, en primer lugar, a la primer potencia de América Latina, y en segundo lugar, porque veían en el modelo social implantado por el peronismo la principal defensa de penetración contra el comunismo en plena Guerra Fría. Veremos que, a pesar de lo que suele decirse, no fueron los norteamericanos precisamente los principales impulsores del golpe de Estado del 55, sino que hubo otros intereses que jugaron en el 55. En este sentido también cabe decir que la política norteamericana iba por un lado y el complejo industrial militar iba por otro, como veremos. Pero esto es algunas de las cosas que había que destacar de la política exterior de Perón. Ahora bien, en materia de política interna, y en este sentido el régimen no fue blando, por decirlo de alguna manera. Porque la oposición política no la pasó bien. Los opositores fueron hostigados, muchos de ellos encarcelados. Y no me refiero al caso paradigmático de Balbín y de San Martino, porque la verdad, con lo que habían dicho, y sí, yo los hubiese desaforado y los hubiese metido en cana. San Martino diciendo lo del aluvión zoológico. Y la frase de Balbín no la repito porque verdaderamente me da vergüenza ajena decirla. Un insulto hacia las condiciones morales de la primera dama y del presidente también. Y obviamente no hubo libertad de expresión precisamente durante el gobierno de Perón. Muchos diarios y muchas radios opositoras fueron cerradas o fueron adquiridas por el Estado. El caso más paradigmático fue el del diario La Prensa, de la familia Gainza Paz, que fue expropiado y entregado a la CGT. Y después hay algunas que la verdad no las entiendo, sinceramente no las entiendo. Por ejemplo, la obligación de afiliarse a todos los empleados públicos al Partido Peronista. ¿Para qué? Si ganás las elecciones igual, ¿para qué tienen que afiliarse sí o sí? Creo que eran medidas más que nada tendientes a irritar a la oposición, pero a veces esa irritación termina canalizándose en posturas luego irreductibles en cuanto a la oposición política. Creo que en este sentido es un movimiento socialmente muy amplio, pero que no concibe la democracia liberal tal como la concebimos todos, sino que tiene una concepción distinta de democracia, ni mala ni buena, distinta. Y en este sentido también se adoptaron medidas coercitivas innecesarias para su éxito electoral. Porque reitero, a ver, ¿alguien podía pensar seriamente que el peronismo podía perder una elección en 1949, en 1951? Era impensado. Incluso en los momentos más duros de su segunda presidencia, ganó por escándalo la vicepresidencial de 1954, como veremos. Por lo tanto, todo esto le dio pasto para comer a los opositores y se le terminó generando un boomerang en contra. Cuando vos tenés un amplio consenso social, una amplia mayoría, dejalos pastorear, dejalos que hablen, dejalos que se expresen. Si vos tenés la mayoría, listo, ya está, se quejaron, dijeron lo que quisieron, listo, toma, tengo la mayoría y hago lo que quiero. Pero dejalos que se expresen. Porque si no, terminan buscando otras opciones distintas al régimen electoral para tratar de canalizar sus opciones. Y esto nos llevó a una tragedia muy grande en el año 55. Veremos que fue tarde cuando intentó liberalizar el sistema. Y otro baluarte de oposición al peronismo también serían las universidades. Nunca tuvo el beneplácito de las universidades, por lo menos hasta la década del 70. Cosa rara, porque en el año 49 el peronismo declaró la gratuidad de la educación universitaria. Esto se lo suelen adjudicar al movimiento reformista, pero el movimiento reformista nunca habló de gratuidad. La gratuidad en la enseñanza universitaria fue impulsada por el peronismo en 1949. Por lo tanto, resulta raro por qué el movimiento universitario fue tan refractario al peronismo. Creo porque veía, sí es cierto, muchos nacionalistas católicos manejando la cuestión educativa para el peronismo, frente a una educación universitaria tradicionalmente laica. Creo que viene por ahí la mano, si no, no se entiende el porqué. Estas son algunas de las aristas que tenemos que mencionar en cuanto a la política interior del peronismo. Y
¿Ustedes tuvieron clase con el titular el viernes pasado? Asincrónica. ¿Ya vieron algo de la Constitución del 49? Sí, un poco de derechos y eso. Bien. Una consulta, profe. El decreto 29.337, ¿no se Sí. firma el 29 de noviembre del 48 o el 49? ¿Cuál? ¿El de la enseñanza universitaria? Sí, No, el 49. el 22 de noviembre. Sí, del 49. Porque precisamente se dicta como consecuencia de lo que estipuló la reforma constitucional sobre la enseñanza universitaria. Les preguntaba lo de la reforma del 49, porque sin duda es un hito insoslayable del primer gobierno peronista, la reforma constitucional de 1949. Ustedes la van a estudiar en profundidad con Carlos. Para leer la reforma del 49 tienen un trabajo mío. Pensamos lo mismo con Carlos, así que léanlo tranquilo. Además, como digo siempre, yo me formé como docente al lado de él, así que sabemos que el texto está precisamente escrito para que estudien ustedes, no para lucirse uno. Así que está encarado a darle soluciones a ustedes sobre las cosas que generalmente se preguntan en el examen. Yo acá no voy a ahondar en la Constitución del 49 porque es tema de él, solamente quería mencionar que, bueno, efectivamente, se produce la reforma constitucional en 1949. Esto producto de que muchas de las políticas económicas adoptadas por el peronismo, principalmente basadas en la intervención estatal en la economía, chocaban abiertamente con el viejo texto liberal de 1853-60. Algo similar le había ocurrido al presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt cuando implementa sus primeras políticas del New Deal, del nuevo acuerdo. Cuando empieza a aplicarse claramente políticas keynesianas que impulsaban una fuerte inversión pública para estimular el consumo, la obra pública. Una constitución liberal como la norteamericana chocaban abiertamente. Roosevelt lo solucionó de una manera mucho más pragmática. Como la Corte le declaraba todo inconstitucional, amplió el número de jueces de la Corte, nombró jueces con una interpretación distinta de la Constitución y solucionó el problema. En cuanto a la presidencia de Perón, fue necesario lisa y llanamente reformar la Constitución. Sobre todo a través del pensamiento de uno de los grandes ideólogos de la reforma del 49, como es la figura del doctor Arturo Enrique Sampay. Lo que quiero mencionar trascendentalmente de la Constitución del 49, que ustedes van a estudiar con profundidad, es el nuevo artículo 37, donde se incorporan los derechos sociales. En ese largo artículo 37, dividido en 4 capítulos, donde se encuentran los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Y a su vez también el eje vertebral para mí de la reforma, que son los artículos 38, 39 y 40, que son los que le dan contenido económico, que consagran la función social de la propiedad, que el capital tiene que estar al servicio de la economía nacional y del bienestar nacional, y que si bien hay una fuerte intervención estatal de la economía, las fuerzas productivas quedan libradas a la iniciativa privada y que el Estado debe intervenir cuando el mercado genere distorsiones, competencia desleal o monopolios. Y a su vez también la nacionalización ya por mandato constitucional del comercio exterior, y algo trascendental y de viejo cuño irigoyenista, la nacionalización de las fuentes naturales de energía, la nacionalización de los recursos naturales y la estatización de los servicios públicos. Artículos 38, 39 y 40, que son la joya de la Constitución peronista. Y obviamente, algo que me da pie para dar lo que sigue, las reformas introducidas en la parte orgánica de la Constitución, que también las van a estudiar en profundidad con Carlos, principalmente la elección directa de presidente y vicepresidente a simple pluralidad de sufragios, con la posibilidad de reelección inmediata. Algo que me da pie entonces para lo que sigue, porque obviamente, producida la reforma constitucional, ahora sí, Perón aspira a un segundo mandato constitucional. Por lo tanto, comienzan a elaborarse y a discutirse las candidaturas de cara a la renovación presidencial de 1951. En este sentido, en primer lugar se va a modificar el sistema electoral para la elección de diputados nacionales,
se va a volver al viejo sistema de circunscripciones de la época de Joaquín B. González. Se divide el distrito en tantas circunscripciones como bancas haya que repartir, eligiéndose un diputado por cada circunscripción. Y vuelvo a reiterar, comienzan a discutirse las candidaturas. En este sentido, claramente, no había ninguna discusión de que Perón iba por la reelección. El tema es quién iba a acompañar a Perón en la fórmula presidencial. Y claramente, Evita quería ser vicepresidenta y la CGT apoya la candidatura a vicepresidenta de Evita. A Perón no le gustaba ni medio que Evita fuera su compañera de fórmula. Perón pretendía mantener el status quo y la candidatura de Evita irritaba enormemente a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas. Y Perón todavía no quería romper ni con la Iglesia ni con sus camaradas de armas. Por otro lado, también es cierto que Evita estaba ya diagnosticada con un cáncer terminal, un cáncer matriz, con lo cual no sabemos cuánto hubiese podido aguantar en el ejercicio de la vicepresidencia. En efecto, las autoridades asumieron el 4 de junio del 52 y Evita moriría el 26 de julio, prácticamente un mes y unos pocos días después. Pero lo cierto es que se jugó hubo muchos sectores que apoyaron la candidatura de Eva a la vicepresidencia. Y en este sentido, es célebre aquel cabildo abierto convocado en la avenida 9 de Julio, en el Obelisco, por la CGT, para apoyar precisamente la candidatura a vicepresidenta de Evita. En este sentido, el pueblo pide, en ese diálogo particular que tenía con Perón y con Eva, su postulación a la vicepresidencia. Eva quería tener la certeza de que el general apoyaba sus aspiraciones. Esto está muy bien reflejado también en la película, la de Esther Goris y Víctor Laplace. Como dice, Juan, ¿me vas a apoyar o no me vas a apoyar? Que Perón se lava la mano y dice, bueno, hacé tu 17 de octubre y veremos. Bueno, hizo su 17 de octubre. Pero sin embargo, Perón no quiso saber nada con la candidatura de su mujer, reitero, no quería romper lanzas todavía ni con la Iglesia ni con las Fuerzas Armadas, que se oponían a esta candidatura. Y finalmente, el 31 de agosto de 1951, renuncia formalmente a ser vicepresidenta. Por lo tanto, Perón sería acompañado en la fórmula presidencial por quien ya era vicepresidente, el hombre gris, Jazmín Hortensio Quijano. Del otro lado, ¿qué había? La principal fórmula opositora, la Unión Democrática se había roto, obviamente, la principal fórmula opositora iba a estar encarnada por el radicalismo, que concurrió a las urnas con la fórmula integrada por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. En este sentido debo destacar algo, más allá de que Balbín no es santo de mi devoción. Si bien en mis años de juventud milité en las filas del radicalismo, nunca me sentí identificado con el balbinismo, ni mucho menos. Vengo del palo del alfonsinismo, claramente. En este sentido, debo decir que, a pesar de todo, debo destacar que el radicalismo había sufrido un proceso de actualización doctrinaria, se había producido una renovación de los cuadros dirigentes, sobre todo de aquellos sectores unionistas que habían apoyado la Unión Democrática en 1946. La principal fuente motora de esta renovación doctrinaria había sido el Movimiento de Intransigencia y Renovación, el MIR, dentro de los cuales estaban los dos integrantes de la fórmula, y dentro de la cual militaban, entre otras, también Juan Carlos Pugliese, Crisólogo Larralde, Moisés Levenson, que en el fondo de la cuestión se expresaron doctrinariamente con la célebre Declaración de Avellaneda de 1944, en la cual no había prácticamente diferencias de fondo con el peronismo en cuanto al rol económico que debía tener el Estado, en cuanto a la nacionalización de los recursos naturales, de los servicios públicos, la división de la tierra. Es decir, en materia económica no había grandes divisiones entre este sector, grandes diferencias entre este sector del radicalismo y el peronismo. La cuestión iba más que nada desde el punto de vista netamente político.
Y en ese sentido creo que con la Constitución del 49 se perdió una oportunidad histórica. Creo que el radicalismo dejó pasar el tren de la historia en el 49. Porque si uno dice, bueno, uno lee la Declaración de Avellaneda y lee la Constitución del 49, pero muchachos, opinan lo mismo. ¿Por qué no están de acuerdo? Creo que en el fondo la cuestión es netamente política, no tanto en cuanto a la visión del Estado y la visión de la sociedad. Una pena, porque creo que la fusión de los dos grandes partidos populares hubiese hecho un movimiento indestructible frente a las fuerzas conservadoras. Creo que esta desunión entre el radicalismo y el peronismo fue lo que posibilitó siempre la discordia. Creo que lo comprendieron tardíamente, tanto Perón como Balbín, con aquel célebre abrazo ya en la década del 70, cuando las cosas ya cuando se había perdido demasiado tiempo, era demasiado tarde. Entonces, la fórmula radical era la fórmula Balbín-Frondizi. Previo a las elecciones de 1951 hubo un aviso de lo que podía producirse. Se produce un intento de golpe de Estado, promovido por los sectores más radicalmente antiperonistas del ejército. Se produce el levantamiento liderado por el general Benjamín Menéndez en la provincia de Córdoba. Toda una tradición golpista de los Menéndez. Este Benjamín Menéndez es el papá de Luciano Benjamín, comandante del tercer cuerpo del ejército durante la última dictadura militar, y a su vez también abuelo de Mario Benjamín, el que fue comandante militar de Malvinas también durante la última dictadura. Así que los Menéndez de golpes y genocidios la conocen absolutamente toda. En ese movimiento también participarían, entre otros, muchos sectores de la caballería caudillados por Alejandro Agustín Lanusse, quien luego sería presidente de facto. Uno de los tótems del gorilismo antiperonista, Lanusse, Conito Sánchez de Bustamante, Tomás Sánchez de Bustamante, hablando de sujeto despreciable, Enrique Guglielmelli y otros oficiales. Obviamente fue una intentona golpista que fracasa automáticamente porque la mayoría de las fuerzas se mantienen leales al orden constitucional. Pero fue un aviso de lo que se le podía venir a Perón, de que no tenía todo el ejército encolumnado atrás suyo. En efecto, Evita, quien había sido operada recientemente del tumor que tenía en el útero, reacciona mucho más rápido que el general frente a esto. Allí es donde encarga a José Espejo, el secretario general de la CGT, la compra de armamento en un negocio que hace con el príncipe Bernardo de Holanda. Armas que al llegar a la Argentina son depositadas en la CGT. Evita era de la idea de armar milicias populares. Ahora entienden por qué la odian, ¿no? ¿Cuándo se entera el ministro de Guerra, Franklin Lucero, de que Evita había comprado armas y quería armar al pueblo? Los milicos se pusieron mal, la gorra les brotó. Y de hecho, Perón hizo devolver las armas y las depositó en los arsenales generales del ejército. Y Evita fue profética en esta. Evita se lo dijo con todas las letras al general. Juan, fíjate bien lo que estás haciendo, porque cuando la mano venga cambiada, no van a ser tus amiguitos del casino de oficiales los que salgan a defenderte. Va a ser el pueblo el que te va a bancar. Va a ser el pueblo el que agarre las armas y salga a defenderte. ¿Cuánta razón tenía Evita? ¿Cuánta razón tenía Evita? Fue profética en esto. Porque, o casualidad, serían sus propios camaradas de armas los que lo voltearían en 1955, luego de aquel atentado homicida y completamente desquiciado a Plaza de Mayo en el mes de junio de 1955. Lo cierto es que en ese contexto llegamos a las elecciones de 1951, de noviembre de 1951, y los números hablan por sí solos. Ya era elección directa, no teníamos la intermediación del colegio electoral, y la fórmula Perón-Quijano se impone por casi el 64% de los votos, frente al 30 y pico % de la fórmula Balbín-Frondizi. Lo que darían hoy los radicales por este porcentaje, ¿no? Pensar que ahora le huelen los zapatos a Macri para poder tener dos bancas. Yo creo que hasta el propio Balbín se suicida si ve en qué se ha convertido el partido. Ahora bien,
El problema, más que no había duda del triunfo de Perón, vuelvo a reiterar, el problema estaba en el sistema político. Y en esta cuestión que creo que la pifia el general. Porque con el sistema de circunscripciones que impone, fíjense cómo estaba integrado el Congreso. Tiene la unanimidad en la Cámara de Senadores, Senado todo monocolor, todo de un mismo partido. Y en la Cámara de Diputados, fíjense, el peronismo se alza con 135 bancas, el principal partido opositor, que era el radicalismo, tan solo 14, y el resto de las fuerzas políticas sin representación parlamentaria. Y acá creo que está el error. Porque no los dejás expresarse en los diarios, no los dejás expresarse en la radio. Cuando tratan de hacer un acto, le mandás a la policía para que rompa el acto. No los dejás tener representación en el Parlamento. En algún momento, por algún lado van a querer canalizar su voluntad política, por algún lado van a querer expresarse. Y si le cerrás todas las válvulas de escape, y van a tener que recurrir a la única opción que tienen. Creo que fueron estos errores del peronismo los que terminan volcando a una oposición. Hay una que era completamente golpista, no me cabe ninguna duda. Pero ciertos partidos que eran medianamente democráticos, que al ver imposibilitada la posibilidad de manifestarse parlamentariamente, y buscarán otra vía para manifestarse. Porque digo, ¿qué te molesta? En vez de tener 135 a 14, tener, no sé, 90 bancas, que el otro tenga 30, el otro 20 y el otro 10. Si tenés la mayoría, si te imponés, tenés quórum propio, déjalos hablar, déjalos que se expresen, que voten, que digan lo que quieran, siempre dentro de un marco de respeto y de tolerancia en un marco democrático, ¿no? Tampoco que digan barbaridades, como a veces dicen. Pero los dejás expresar, que hablen, que opinen, y después imponés tu mayoría a la hora de votar. Ahora, fíjense, era aplastante esta mayoría, era de una hegemonía casi total. Y creo que esto es lo que lleva al peronismo a la perdición, porque se convierte en un régimen verdaderamente hegemónico, y ese movimiento dinámico y popular que había surgido en el año 46 se termina burocratizando en el ejercicio del poder. Y también me vienen a la mente algunas frases de Evita. Le temo más a los oligarcas de adentro que a los oligarcas de afuera. Evita llamaba oligarcas de adentro aquellos que se valían de cargos partidarios cargos partidarios en el gobierno para beneficios personales. Y creo que el peronismo en su segundo gobierno tuvo mucho de esto. Y vuelvo a reiterar también, la obligación de que se afilien, de sacar la radio, de sacar los diarios. ¿Para qué? Creo que el propio Perón lo terminó reconociendo. Cuando tuve todos los diarios en contra gané, cuando tuve todos los diarios a favor me voltearon. Fíjense la dicotomía. Pero lo cierto es que, entonces, así se inicia la segunda presidencia de Perón, el 4 de junio de 1952. Y allí al poquito tiempo, el 26 de julio, se produce el fallecimiento de Evita. Y creo que el gobierno pierde un apoyo notable desde el punto de vista social y también un respaldo emocional muy grande para el presidente. Y también las exequias de Evita fueron el muestreo de un dolor popular inconmensurable en aquel momento. A tal punto que Eva también es proclamada por el Congreso de la Nación como jefa espiritual de la nación, cuestión que no le agradó nada a la Iglesia, y a su vez también se impone la doctrina nacional justicialista como doctrina oficial de la nación, cuestión que también le repugnaría a la Iglesia, como veremos. Cabe destacar también que antes de asumir su segunda presidencia, en el mes de abril de 1952, también fallece el vicepresidente Quijano. Es decir, fallece el vicepresidente en ejercicio y a su vez también vicepresidente electo. Como le había ocurrido a Irigoyen en el 28, ¿recuerdan que se le muere el vicepresidente antes de asumir? Sin embargo, acá nadie discutió qué hacer. En este panorama, Perón decidió asumir sin vicepresidente. Perón asume su segundo mandato sin vicepresidente, no cubrió la vacante. Creo que no era necesario tampoco, piensen ustedes, tenía unanimidad en el Senado y amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Tenía la línea sucesoria cubierta. Ahora bien, en este contexto es en el que va a comenzar el enfrentamiento con la Iglesia Católica.
hay muchas cosas que molestan a la Iglesia. En primer lugar, la disputa ideológica de la sociedad. Esto de doctrina nacional justicialista como doctrina oficial de la nación. Algo que no le gusta al catolicismo, que siempre se consideró la reserva moral del país y la reserva ideológica del país. Evita sale a competir directamente con la Iglesia en materia de ayuda social. Y a esto súmenle también que la nombran jefa espiritual de la nación. Todas estas cosas irritaron enormemente a la Iglesia católica. Pero creo que lo fundamental, lo que termina de generar el quiebre, en primer lugar, que Perón abrió el juego a que por ahí muchas sectas y muchas religiones espiritistas extranjeras ingresaran al país y pudieran manifestarse libremente, cuestión que la Iglesia la irritó mucho. Pero creo que lo central es la lucha por el predominio ideológico de la sociedad en general y sobre todo de la juventud en particular. La juventud generalmente estuvo hasta ese momento organizada y canalizaba todas sus actividades a través de la Acción Juvenil Católica, como rama de la Acción Católica. Pues bien, con la creación de la Unión de Estudiantes Secundarios, la célebre UES, el peronismo sale a disputarle a la Iglesia el predominio ideológico sobre la sociedad, y a su vez también sobre la juventud. Y esto la Iglesia no lo pudo tolerar. Y comienza un enfrentamiento que irá increyendo permanentemente hasta llegar a un punto de no retorno con los bombardeos a Plaza de Mayo de 1955, cuando los aviones de la aeronáutica, cuando los aviones de la Marina bombardearon la plaza con su fuselaje pintado con la sigla CB, Cristo vence. Creo que ahí fue el punto cúlmine del enfrentamiento, con algunas cositas que pasaron en el medio que ahora vamos a ver. También es cierto, la Iglesia argentina históricamente es conservadora desde 1810. Acuérdense lo que dijo el obispo Lué en el Cabildo, ¿no? Ya empezamos de ahí. No comparte muchas de las realizaciones del régimen, reitero, sobre todo, siempre la Iglesia es quien más había hecho por los humildes y por los pobres. Bueno, como dijo Evita, ya no necesitan ni de las migajas de la oligarquía ni de la Iglesia, nos tiene a nosotros. No puede ver ni en fotos a la personalidad de Evita. Y creo que la influencia del peronismo, reitero, las organizaciones juveniles de estudiantes de ambos sexos, es lo que termina de generar la ruptura. Y esto fue generando una escalada de violencia y de medidas y de contramedidas, algunas de las cuales vamos a analizar a continuación. Fíjense, en ese contexto de enfrentamiento, el gobierno, con la célebre ley 14354, ley ómnibus como se la consideró, que allí estaba contemplado el bien de familia, la ausencia con presunción de fallecimiento, la presunción de fallecimiento. Entre otras cosas, metieron un artículo del 31 bis que establecía el divorcio vincular, cuestión contra la cual la Iglesia Católica siempre militó. También se sancionó durante el peronismo la célebre ley que suprimió las diferencias entre hijos naturales y matrimoniales, es decir, entre los hijos nacidos en el seno del matrimonio y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Los legítimos y los ilegítimos, como se los denominaba en ese momento. Los hijos del pecado. Les molestan los hijos ilegítimos, pero no les molestan los curas abusando pibes. La doble moral católica, histórica. Evita era hija legítima. ¿Cómo? Evita era hija ilegítima, ¿no? Sí, sí. También por eso. Y por el prohibió el Corpus Christi en el 55 también. Sí. El Corpus Christi fue el preludio de los bombardeos después. Pero por eso. Y matan a 53 pibes en un autobús cuando hacen el bombardeo. Sí. 400 personas murieron, se estima, en la plaza. Sí, pero me acordaba de eso del autobús, que me quedó chocante. También, otra cosa que dictó Perón, que irritó a la Iglesia, autorizó las casas de tolerancia, es decir, legalizó la prostitución, pero con un objetivo también, porque legalizó la prostitución bajo el control sanitario del Estado. Y otras medidas que fueron directamente al corazón del poder de la Iglesia. Suprimió en todas las provincias la enseñanza religiosa en las escuelas, y se suprime el cargo de director de enseñanza religiosa. Se suprimieron todos los subsidios a los colegios católicos, y me parece perfecto, porque el Estado tiene que subsidiar los colegios de los curas.
El que quiere estudiar en un colegio religioso, que pague. El Estado tiene que garantizar la educación para el católico, para el judío, para el musulmán, para el protestante o para el ateo. La escuela pública no tiene que tener religión. El que quiere un credo particular, que vaya. ¿Por qué se lo tiene que subsidiar el Estado? También se suprimieron los feriados católicos, y esto fue directo al hueso. Se deroga todas las exenciones impositivas, empiecen a pagar impuestos, muchachos, las tasas y contribuciones a las instituciones religiosas, también, que no pagaban, y todo lo referido a los bienes que poseyeran, empiecen a pagar impuestos como todos. Y esto llega a su máxima expresión cuando en mayo de 1955 se presenta en el Congreso de la Nación, a instancias de la CGT, un proyecto que es aprobado como ley 14.404, por el cual se declara la necesidad de la reforma constitucional en todo lo atinente a la relación entre la Iglesia y el Estado. Se declara, reitero, la necesidad de la reforma constitucional en todos los puntos vinculados a la relación entre la Iglesia y el Estado. Es decir, se propendía definitivamente a la separación de Estado e Iglesia. Estado e Iglesia, muchachos, por andariveles separados. Obviamente, esta reforma no se llegó a producir en virtud del golpe de Estado de 1955, que ahora veremos. Vamos a ir analizando una a una las causales del golpe y luego desembocaremos en la procesión del Corpus Christi del 55, los bombardeos en la plaza. Esta parte, además de lo que tienen, del material que tienen para leer, tienen un muy buen texto de Jorge Abelardo Ramos para esta bolilla. También les recomiendo que vean, está cargado tanto en el home banking, en el Classroom como en Classroom como en cátedras virtuales. Tengo la serie Ver la Historia de Felipe Piña. Yo con Felipe no me llevo muy bien con el siglo XIX, pero coincido prácticamente en todo con el siglo XX. Así que yo les recomiendo que lo vean. Si pueden verlo, lo vean porque es ilustrativo. Y después tienen cargadas algunas películas, bueno, muchas de las películas que he mencionado acá, Asesinato en el Senado de la Nación, Evita, también las tienen cargadas si las quieren ver. Pero bueno, los documentales de Felipe se los recomiendo, sobre todo para toda la segunda, desde Irigoyen en adelante se los recomiendo. Están cargados todos los capítulos, que son 13 creo, 12, 13, no recuerdo bien. Y llega prácticamente hasta 2006. Así que creo que esto es lo central en cuanto al enfrentamiento con la Iglesia. Como dice el compañero, esto llegaría a su máxima expresión cuando el ministro del Interior, Ángel Borlenghi, no dio autorización para la realización de la celebración del Corpus Christi de 1955. La Catedral Metropolitana decidió hacer igual la procesión, nada más que en vez de hacerla en la plaza, la hizo dentro de la catedral. Se termina convirtiendo en un verdadero acto opositor la celebración del Corpus Christi. Supuestamente se señaló de que se quemaron banderas argentinas en aquella procesión en oposición al presidente. Esto generó luego la reacción, supuestamente la quema de algunas iglesias metropolitanas. Hubo otra reacción luego de los bombardeos del 16 de junio de 1955. El clima de violencia ya estaba instalado para el año 55. En la clase que viene ya vamos a ver algunos aspectos económicos de la segunda presidencia de Perón y otras causales que terminan desembocando en el golpe del 55. Así que los libero. Buen fin de semana, descansen. Gracias, buen fin de semana. Nuevamente.